Hola, nosotras les hablaremos acerca del expresionismo, la primera corriente del siglo XX. Nuestro equipo está conformado por Bernal Vizcarra, Yanin Fernanda, Carvajal, María Fernanda, Castro Redondo Armida Merari, Castro Lara Xochitl Marina, Núñez Martínez, Brisna Carelli, Sánchez Rodríguez, Melissa Yanet, Sánchez, Ecaterine y Vizcarra Serrano, Cindy Vianey. Nuestros subtemas a desarrollar son dónde y cuándo, cómo surgió, su historia, el contexto, las influencias, descripción y características, así como también los principales artistas y representantes junto a sus obras. Esto nos servirá para entender los comienzos y el desarrollo de esta gran corriente. El impresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en varios campos, como la arquitectura, literatura, artes plásticas, música, teatro, cine, danza, fotografía, entre otros. El impresionismo nació para romper con el impresionismo y marcar las nuevas tendencias en las que se buscaba representar las emociones internas. El expresionismo surgió como reacción al impresionismo. Así como los impresionistas plasmaban en el lienzo una impresión del mundo circundante, un simple reflejo de los sentidos, los expresionistas pretendían reflejar su mundo interior, una expresión de sus propios sentimientos. Así, los expresionistas emplearon la línea y el color de un modo temperamental y emotivo, de fuerte contenido simbólico. Esta reacción frente al impresionismo supuso una fuerte ruptura con el arte elaborado por la generación precedente, convirtiendo el expresionismo en un sinónimo del arte moderno durante los primeros años del siglo XX. El expresionismo fue un movimiento que inició en 1890 en Alemania y en los países del norte de Europa. Se extiende hasta bien entrado el siglo XX. La pintura expresionista busca lograr y expresar violentas emociones, va de dentro hacia afuera al contrario de la impresionista, que va de fuera hacia adentro. Su objetivo fundamental era crear impetuosas reacciones en el espectador por medio de sentimientos y emociones del artista expresados con audacia de formas y rígido colorido. Fue un movimiento que no escatimó en mostrar lo morboso, lo prohibido y lo obsceno en las obras, le daba una deformación a la realidad y la expresaba de forma subjetiva. Se mostraban sentimientos, emociones, algo que ilustrara la naturaleza y el ser humano. En aquella época se rechazaba la filosofía positivista, lo cual llevó a tener un entorno de pesimismo, crítica y pérdida de valores humanos en esa época que el expresionismo supo reflejar muy bien. El expresionismo tuvo diferentes periodos. En la etapa preexpresionista, el expresionismo se inicia con un periodo representado por Ensor y Munch. Ensor pintaba muchos personajes enmascarados y caricaturescos. La máscara se convierte en la expresión de lo amenazador y lo desconocido que refleja la ironía sobre la condición humana. Sus retratos ofrecen una visión grotesca de la humanidad. Esto lo convirtió en el principal precursor del expresionismo y del surrealismo. Él representaba a la humanidad como algo estúpido, vano y odioso, retratando a los individuos como payasos o esqueletos y reemplazando los rostros por máscaras de carnaval. Ensor utilizaba colores fuertes y pinceladas violentas y bruscas para potenciar el efecto agresivo de sus temas. Munch era considerado como el padre del expresionismo. Pocos artistas como él ofrecen una relación tan estrecha entre vida y obra. Los avatares ejercerán una influencia decisiva en la orientación de su actividad artística. Él vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y estos sentimientos son los que se reflejan en sus pinturas. Munch estuvo enfermo con frecuencia. Enfermedad, muerte y dolor son motivos frecuentes en sus obras. En 1905 se constituye en Dresde el grupo El Puente, Die Brücke, que fue un movimiento francés. El grupo pretendió influir en la sociedad destruyendo las viejas convenciones, dejando a la inspiración fluir libre y dando expresión a las presiones emocionales del artista. Las herramientas para este movimiento fueron el color y los temas. Obras angustiosas, marginales y desagradables son en su mayoría las que se realizaron. También las técnicas fueron una gran herramienta. Les interesaban las obras gráficas ásperas como la xilografía, dejando un aspecto inacabado, bruto, salvaje, cercano al primitivismo que tanto admiraban. En 1911 se forma en Múnich el grupo El Jinete Azul, fundada por Kandinsky y Mark.
gracias a los cuales fue posible la transición del expresionismo hacia la abstracción. El arte del jinete azul es más exquisito, subjetivo y espiritual que el Die Brücke. Les importa más el cómo de la representación que el qué. Los artistas creían que el significado y el sentido de cada cuadro están en manos del propio espectador. El artista deforma la emotividad en su obra y a su vez el cuadro causa determinados sentimientos. Sus componentes evolucionaron rápidamente a formas abstractas. El expresionismo nace en Alemania en torno a 1910 bajo el régimen de Guillermo II, dentro de una atmósfera social y política que anticipaba la Primera Guerra Mundial. Se trata de una corriente artística que buscaba la expresión a los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Los temas destacados fueron la crítica generacional, a la burguesía, al materialismo, a la aglomeración de las masas en las metrópolis, a la mecanización y sobre todo a la guerra. En estas obras expresionistas se plasmaba la angustia existencial con desesperadas visiones del fin del mundo y su miedo a la época en la que estaban viviendo. Criticaban las consecuencias por la humanidad que trajo la modernización, así como el aislamiento individual por las masificaciones de las ciudades. Su influencia ha llegado hasta nosotros por grandes directores como por ejemplo Tim Burton y sus temas de expresiones alemán. Con el terror, la oscuridad y el ambiente gótico, sus películas recogen elementos de distintas concepciones del gótico. En Alemania, la tradición gótica tuvo una continuidad más violenta y adaptada a las nuevas circunstancias del momento. Más adelante, este movimiento artístico se denominaría como el expresionismo. Los movimientos expresionistas fueron desarrollados principalmente en Alemania, un país socialmente desazonado en ese entonces. Tomaron influencias de innumerables ramificaciones y matices, tales como la pintura, donde tomaron influencias de la pintura del post-impresionistas como Vincent van Gogh y Paul Gauguin, cargada de sentimientos y concepciones en su utilización expresiva del color y la gestualidad del trazo. El simbolismo, que se extiende entre 1880 y 1900, con la búsqueda en la cual el artista, limitando una pintura objetiva concreta de los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños. Los expresionistas encontraron la fuerza expresiva que buscaban en el arte de otras culturas, las esculturas y máscaras de África y Oceanía, de clara descendencia primitivista, representaron para los artistas europeos una valiosa fuente de inspiración. Arte medieval y gótico alemán. Tienen puntos de contacto con el neoimpresionismo y el fauvismo por su experimentación con el color. Los expresionistas recibieron numerosas influencias, en primer lugar la del arte medieval, especialmente el gótico alemán. De signo religioso y carácter trascendente, el arte medieval ponía énfasis en la expresión, no en las formas. Las figuras tenían poca corporeidad, perdiendo interés por la realidad, las proporciones y la perspectiva. En cambio, acentuaba la expresión, sobre todo en la mirada. Los personajes se simbolizaban más que se representaban. El arte primitivo. Las vanguardias artísticas encontraron en el arte primitivo una mayor libertad de expresión, originalidad, nuevas formas y materiales, una nueva concepción del volumen y el color, así como una mayor trascendencia del objeto, ya que en estas culturas no eran simples obras de arte, sino que tenían una finalidad religiosa, mágica, totémica, votiva, santuaria, etc. Son objetos que expresan una comunicación directa con la naturaleza, así como con las fuerzas espirituales, con cultos y rituales, sin ningún tipo de mediación o interpretación. Esta corriente del expresionismo dada en Alemania, los artistas buscan plasmar la angustia de la Primera Guerra Mundial y es por eso que se dan ciertas características en las obras de ellos, como por ejemplo el que los cuadros abandonan la perspectiva y desaparecen las formas naturales, siendo sustituidas por geometrías, trazos y elementos irreconocibles. También las obras se sumergen en un principio de abstracción y los personajes tradicionales son sustituidos por formas desconocidas, también por geometrías o colores puros en un intento por captar al espectador a través de los símbolos. Esta corriente tuvo un fuerte carácter político y social,
también tuvo un toque místico, que los artistas se afanaban a dar forma a los tormentos del espíritu humano. Aquí el uso del color es intenso, ya que este adquiere carácter simbólico y también para resaltar su efecto. Cobra preponderancia el mundo de los sueños y los mitos como camino para reconocerse íntimamente y para poder plasmar ese conocimiento en la obra de arte. Los creadores de este movimiento tienen una fe ciega en el poder de la palabra y en el arte como motor de cambio. Aquí es una temática diferente y es por eso que el pesimismo, el caos y el inconformismo se aprecian en todas las obras. Como ya se mencionó, su fijación es el ser humano y es por esto que se distorsiona la forma de los objetos para resaltar la emoción que trata de expresar. Les presentaremos algunos de los principales artistas y representantes del expresionismo. Edvard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 y murió un 23 de enero de 1944. Fue un gran pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Pintor de la angustia, del miedo, de la enfermedad, de la muerte, y precisamente por ello fue precursor del expresionismo alemán, al que tanto le gustaban estas temáticas sórdidas. Estilo muy personal y expresivo, nada naturalista llamó la atención. Paralelamente vivió una existencia marcada por la soledad, la depresión y el alcoholismo, que paradójicamente contribuyó a su creatividad. Hoy en día es uno de los representantes más importantes de esta corriente. A continuación, conoceremos más de sus obras emblemáticas. El expresionismo. En la obra del noruego Munch se evidencia en sus representaciones del miedo, la desesperación, la sexualidad atormentada, los celos y la morbosidad. Todos estos son temas que Munch representó para liberarse a sí mismo de los demonios. Principalmente está Edvard Munch, que fue un pintor y grabador noruego de la corriente expresionista. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán del comienzo del siglo XX. A él se le reconoce mucho por la pintura del grito. Edward en sus obras destaca por la capacidad de expresionismo mediante una gama cromática fuerte, así como las figuras contorsionadas que son capaces de transmitir una angustia vital. Como ya había mencionado, El grito es una de las obras que reconocen a este sujeto, ya que en esta se demuestra o se expresa su miedo personal, pero en este cuadro logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja. Entre otras obras de Edvard Munch está La cámara mortuaria y La muchacha moribunda. Los dibujos de él, como ya había mencionado, son cargados de melancolía y simbolismo, entristecidos con colores apagados y sombríos, logrando un efecto ambiente fúnebre. James Ensor nació en Ostende un 13 de abril de 1860. Fue un pintor belga que participó en los movimientos de vanguardia y que influyó en el expresionismo y en el surrealismo. Ensor fue un mal estudiante que abandonó la escuela a los 15 años para comenzar a formarse con dos pintores locales. Expuso sus primeras obras en 1881. La mayoría de sus obras fueron rechazadas por escandalosas, especialmente su cuadro La entrada de Cristo a Bruselas, de 1889. Las primeras obras de Ensor, como Música rusa, de 1881, y Los borrachos, de 1883, muestran escenas realistas en un estilo sombrío. Su paleta posteriormente se aclaró y prefirió temas progresivamente más extraños. Muestran figuras con máscaras grotescas. Los 4 años entre 1888 y 1892 marcan un cambio en la obra de Ensor. Este adopta temas religiosos. En su vejez fue una honorable personalidad entre los belgas
y su diaria caminata lo hicieron un personaje conocido en Ostende. Murió en esta ciudad tras una fuerte enfermedad un 19 de noviembre de 1949. James Ensor fue un pintor belga que participó en los movimientos de vanguardia de comienzo del siglo XX, influyendo de manera importante en el expresionismo y surrealismo. Es el expresionista que cómicamente ridiculiza la exaltación de los sentimientos angustiosos del hombre. Su obra es alegre por los tonos calientes y claros que utiliza. Pinta máscaras y apariciones visionarias que a veces se transforman en seres animados. Una de sus obras principales es El asombro de la cámara Rose. En esta obra muestra la fealdad, los prejuicios y la discriminación. George Henry Rouault nació en París un 27 de mayo de 1871 en una familia pobre. Fue un pintor francés fauvista y expresionista. Trabajó además la litografía y el aguafuerte. Su madre le animó en su amor por las artes. A sus 14 años entró como aprendiz con un pintor de vidrio y restaurador. En 1891 entró en la Escuela de Arte Oficial de Francia. Desde 1895 en adelante participó en grandes exposiciones públicas, destacadamente donde mostraban pinturas de temas religiosos, los paisajes y los bodegones. En 1907 comenzó una serie de cuadros dedicados a tribunales, payasos y damas de compañía. Estas obras describen crítica social y moral. Este autor murió un 13 de febrero de 1958. George Rouault en su arte es profundamente religioso, o sea que utiliza temas cristianos. En las figuras que están hechas por él están cargadas de sentimientos, quedan encerradas por gruesos lirios negros que circulan las masas compactas de color. Entre sus obras se encuentran el Divino Rostro, Cabeza de Cristo, Crucifixión, El Juez y El Viejo Rey. Fue un gran pintor y escultor italiano. Es conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que se caracterizaba por el alargamiento de los rostros y las figuras, lo cual no fue bien acogido durante su vida, pero que logró gran aceptación posteriormente. No faltaron en su corta vida drogas, alcohol, mujeres, pobreza y enfermedad, y como no podía ser de otra forma, solo alcanzó la fama tras su muerte, aunque dejó plantadas semillas para lo que sería el arte moderno, tal y como lo conocemos. Como escultura se dedicaba casi exclusivamente a la figura humana, con obras muy estilizadas, aunque primitivas, con cuellos largos, ojos almendrados y bocas pequeñas. Amadeo Modigliani. Con el fondo manierista adquirido al estudiar a los maestros florentinos y venecianos, dejó un expresionismo muy personal y peculiar. Alcanzó un alto dominio del dibujo y de la expresión con un matiz lírico. Se caracterizó su obra por la simplicidad y estilización de formas y purezas en las líneas en temas, sobre todo del desnudo femenino y en retratos, que esas fueron las obras que principalmente plasmaba él en las pinturas. Pintaba muchos retratos, muchas figuras de mujeres perfectamente pintadas, pues. Sin duda, el expresionismo fue el comienzo del arte moderno, en donde se plasmaba la expresión ante todo. Fue una corriente única y original que dio paso a la creación de otras corrientes. De nuestra parte, esto ha sido todo. Esperemos hayan disfrutado de la exposición.